el creador. Nuestras propias limitaciones son una constante. Ahora bien, para estudiar este término un poco más a fondo, vamos a hacer historia de dónde sale este término y cómo comienza. Empecemos con John Gordon Charterstone Henry. Es la primera persona que habla de este tema. No lo llama transhumanismo, pero lo llama la eugenesia. Ustedes que son de salud deben conocer el término de la eugenesia. ¿Lo conocemos? ¿No? Bueno. En 1900, situémonos en 1923, final de la Primera Guerra Mundial. Hedden está convencido de que se pierde la Primera Guerra Mundial porque los seres humanos no tienen las capacidades suficientes para luchar. Entonces él propone una eugenesia. ¿Qué es la eugenesia? Es la manipulación embrionaria desde antes de la concepción. Escoger en una probeta, meter un óvulo y un espermatozoide, y una señora me dice, bueno, es que yo quiero que mi hijo sea más grande y más fuerte, y hacer esa manipulación embrionaria para después implantarlo en el vientre de la madre. Este señor literalmente nos dice, escribe un postulado que se llama Dédalo e Ícaro, la ciencia del futuro. En él parte de unos postulados donde dice que básicamente el progreso de las ciudades vendrá a través de una nueva raza de humanos que serán mucho más sanos, mucho más inteligentes, y eso permitirá la solución de una sociedad hiperdesarrollada. Es la única forma de hacerlo. Tenemos que hacerlo a través de la eugenesia. Y eso fueron las bases del nazismo durante la Segunda Guerra Mundial, chicos. Ahora bien, Julian Huxley. ¿Alguien ha oído hablar de Aldous Huxley, el de Un Mundo Feliz? Les recomiendo que se lean ese libro porque es bastante profético. ¿Qué dice Julian Huxley? Esta es una persona súper destacada de la realeza inglesa, y básicamente en 1957, final de la Segunda Guerra Mundial, ya habían pasado los experimentos de la eugenesia de los nazis. Él dice que básicamente hay que ir más allá de la eugenesia, y habla, y es el primero que pone el nombre al transhumanismo. Básicamente él dice que los humanos deben mejorarse a través de la ciencia y la tecnología, y quizás incluyendo la eugenesia, pero también mejorando el ambiente social, porque solo una nueva raza permitiría un nuevo orden mundial. Y ya estamos en el 57, y ya estamos hablando de un nuevo orden mundial. Yo me he saltado varios para llegar a este señor que es muy interesante, Marvin Minsky. ¿Qué dice Marvin Minsky? Él dice que la mente humana no es muy diferente de un ordenador. Marvin Minsky fue el primero que creó las prótesis de brazos, de piernas, y se inventó sobre todo algo que es muy bueno. Es un pequeño dispositivo que los ciegos llevan en su bolsillo, y por reconocimiento le va diciendo las calles donde están, por voz, para que los ciegos sepan por dónde van. Este señor es una persona muy inteligente. Básicamente él trabaja en el MIT, que es el sitio de mayor innovación en el mundo, y lo que hace él es desarrollar brazos y piernas artificiales. De hecho, el brazo mecánico que vemos en las empresas, que es ese brazo que va saltando así sobre muchos temas, es él el que lo desarrolla. Él tiene muchos desarrollos tecnológicos que no me voy a centrar en eso porque no nos interesa, solo me voy a centrar en los temas que nos interesan, que son los del transhumanismo. Él escribe un libro que se llama La Sociedad de la Mente, donde presenta una teoría que dice que básicamente la inteligencia no es la fusión de un solo agente. Él dice que la inteligencia son numerosos componentes y son numerosos agentes. Entonces, básicamente hay interacciones entre un sistema, que son los ordenadores, y los agentes, que somos nosotros. Para él la inteligencia no puede ser solo humana. Para él la inteligencia es la unión de la máquina y el hombre. Ahora, este es uno de los que empiezan con todo el peligro del robotismo. Este personaje es bastante peligroso. Hans Moravec. Hans Moravec ha dedicado su vida a desarrollar los robots. No ha hecho nada más que eso sino en su vida. Es sin duda el más entusiasta de todos y se le dice el mesías de los robots. Moravec está convencido que las máquinas superarán a los hombres y los desplazarán de su lugar predominante. Se basa en el crecimiento acelerado de las máquinas, las cuales
evolucionado en pocos años con respecto a la evolución que hemos tenido los seres humanos. ¿Por qué dice eso él? Él dice que en 1970, una máquina era capaz de procesar 100 órdenes por minuto o 100 datos por minuto. Él dice que para el 2050 las máquinas llegarán a procesar 100 millones de datos por segundo y en ese momento superarán al hombre. ¿Cómo lo van a superar cuando puedan procesar toda esa información? Siendo sensibles, siendo empáticos, teniendo conciencia de sí. Y ahí va a venir la singularidad, que es el momento en que las máquinas desplazan al hombre. Esto lo está diciendo este señor. Asume que será el mejoramiento del hardware la única posibilidad de la mejora en la especie humana y que emergerán como unas grandes superinteligencias. Entonces dice, emergerá un nuevo ser inteligente. Y yo me pregunto, ¿quién creó a los robots? ¿No somos nosotros? Entonces, de lo que dice él es que las máquinas también evolucionarán por una vía artificial. Y así como nosotros tuvimos un proceso de evolución, las máquinas tendrán un proceso de evolución que irá mucho más rápido y por eso seremos desplazados en tan poco tiempo. Para Moravec, los robots eran simplemente una continuación de la vida humana y a él no le preocupa la extensión de la vida humana como tal. De hecho, hace poco en una entrevista le preguntaban, pero señor Moravec, ¿a usted qué dice de los problemas de sobrepoblación, de hambre, de guerra? A mí no me preocupa eso, porque los hombres no hemos sido capaces de solucionar eso. Tenemos que esperar a que vengan los robots, porque ellos sí son capaces de solucionar esos problemas, así que no nos preocupemos. Y para mí, decir algo como eso es de una responsabilidad absoluta. No sé cómo lo veis vosotros, pero me parece una irresponsabilidad absoluta decir esas cosas, porque entonces es muy fácil cargarle la responsabilidad a los otros. Ahora, Max Moore, este es el más peligroso de todos y está vivo y sigue diciendo cosas, así que sigue siendo mucho más peligroso. Max Moore es el fundador del Arbor Life Station Foundation. ¿Qué hace esta fundación? Son los que están cogiendo los cadáveres y congelándolos en nitrógeno líquido. Ya lo están haciendo. ¿Y cómo hacen eso? Bajo la promesa que cuando encuentren la fórmula para despertarlos, los van a despertar. O sea, la gente está pagando para que los despierten en el momento que ellos encuentren la fórmula. Para él, el ser humano no es sagrado. Tengamos eso en la cabeza. Para él, el ser humano no es sagrado. El ser humano es objeto o es el producto de una causalidad. Simplemente aparecemos así y ya, por lo cual no somos seres sagrados. El mejoramiento genético de las personas es, dicho por él, una de las cuestiones de mayor implicación moral que se puede emprender el ser humano. Implicación moral, veámosle la carga que tiene eso, implicación moral. Para Moore, en el futuro, necesariamente tendremos que sustituir algunos órganos biológicos por máquinas más eficientes. Describe este señor un marco de valores y normas para los transhumanistas que llama los principios estropianos y asegura que un progreso constante dirigido en todas direcciones para cambiar la esencia de la naturaleza humana. Su máxima dice: queremos derribar las barreras tradicionales, biológicas, genéticas e intelectuales que limitan nuestro progreso. Les voy a poner la siguiente imagen y quiero que encuentren las diferencias entre esta imagen y la siguiente. Segunda Guerra Mundial. Campos de experimentación nazi con la eugenesia. Esta frase es de Hitler y hablaba de Esparta. Esparta era la nueva ciudad que se iba a crear si Alemania hubiera ganado la guerra. Lo dice Hitler. Esparta debe ser vista como el primer estado del voltage, la exposición de los enfermos, los débiles, los niños deformes, en definitiva, su destrucción era más decente y en verdad veces más humana que la miserable locura de nuestro tiempo que preserva a los sujetos más patológicos. Y vosotros que sois de salud lo podéis entender. Y de hecho, lo que hace a cualquier precio, y sin embargo, toma la vida de cientos de millones de niños sanos que como consecuencia del control de natalidad o por medio de los abortos
para posteriormente generar una raza de degenerados cargados de enfermedades. Cuéntame la diferencia que ven entre lo que dice Max Moore y los nazis de la Segunda Guerra Mundial. ¿Alguien encuentra alguna diferencia? ¿Puedes ponerla de otro señor? Y esto ya lo vivimos en la Segunda Guerra Mundial, chicos. En la opinión de Max Moore, la humanidad se encuentra actualmente situada en el umbral entre la procedencia animal, nos trata a nosotros de un humano, y un futuro poshumano. Tenemos que ir más allá de nuestras viejas formas, hay que acabar con la ignorancia, con la debilidad y con nuestra mortalidad. Entonces, Moore escribe un libro de filosofía que se llama La filosofía del transhumanismo, en donde define esta visión como el movimiento filosófico y cultural, cuya posibilidad y conveniencia afirma una mejora fundamental de la humanidad a través de la razón aplicada. ¿Tenemos que mejorar? ¿En qué sentido? Eso, esa es la pregunta. ¿Qué es lo que tenemos que mejorar? Nosotros como especie, pero tenemos que mejorarnos tecnológicamente hablando. Bueno, pues este señor piensa que la única posibilidad de mejorar es desde el punto de vista psicológico. ¿Estáis de acuerdo con eso? Psicológico. Tecnológico, perdón. A ver, yo creo que la tecnología puede ayudar porque yo creo que el cambio de la humanidad es más bien ético-moral, no tanto físico. Lo que pasa es que este hombre lo que busca es un desarrollo físico superior para avanzar con más cosas. Bueno, pasemos a nuestro siguiente, Raymond Kurzweil. Él es el director de tecnología de Google. Es el que inventó Siri. Bueno, tiene una cantidad de inventos enormes, pero no los voy a mencionar porque acá lo que me interesa es hablar de él y del transhumanismo. Básicamente, Kurzweil, que es un personaje muy interesante de seguir, quieren seguir, sí, les recomiendo que lo sigan en LinkedIn y que lo sigan en Twitter porque cuenta cosas muy interesantes. La verdad, él va contando cosas muy interesantes. Kurzweil predice que de aquí y al 2050 la tecnología llegará a ser tan avanzada en medicina que permitirá a la gente ampliar radicalmente su experiencia de vida. ¿Cómo? Google está desarrollando unos nanorobots que se tomarán por vía oral y que van a llegar al punto directo por localización de GPS de la enfermedad y la van a atacar en el punto directo de la enfermedad. ¿Qué quiere decir? Que la quimioterapia va a desaparecer porque la quimioterapia, nosotros que somos de salud sabemos más, acaba con las células malas y con las células buenas. Los nanorobots irán directamente a las células malas. Esto lo está diciendo Kurzweil y pasará en el año 2050. Kurzweil sostiene que gran parte de esto será fruto de los avances de la nanomedicina que permitirán las máquinas que viajarán a todo lo largo del cuerpo. Ya en Israel, no sé si ya lo sabéis, ya en Israel existe un sistema que es una cápsula para hacer colonoscopia. Uno se toma la cápsula y va bajando por todo el cuerpo y ya se hace colonoscopia así en Israel. El proyecto ya está patentado y va a salir dentro de pronto a la venta. Pero no se lo puede hacer en Israel. Ya hoy existe la primera parte de la nanotecnología. Kurzweil habla que para el 2050 vamos a superar el test de Turing. ¿Alguien ha oído hablar del test de Turing? No. Alan Turing es el padre de la inteligencia artificial junto con Kurzweil. Pero básicamente, ¿qué nos dice el test de Turing? Tenemos un jugador C, que es una persona, y que está en una habitación. Y en la otra habitación tenemos a A, que es un ordenador, y a B, que es una persona. El jugador C tiene que enviarle preguntas a A y a B, y al cabo de determinadas preguntas tiene que determinar quién es la persona y quién es el ordenador, qué respuestas son de cada uno. Y hasta hoy, él siempre ha descubierto quién es la persona, pero no, y siempre ha descubierto quién es su ordenador. Hasta hoy. ¿Por qué? Porque ha descubierto las respuestas de las personas.
Porque las personas, cuando respondemos, generamos empatía. Porque cuando en el test de Turing él preguntaba al ordenador ¿cómo es tu pelo? Él decía, decía mi pelo tiene 12 centímetros. Pero cuando la persona contestaba decía mi pelo es rubio, lo tengo largo atrás, lo tengo largo adelante, porque tenemos sentimientos y sensaciones. Pero lo que nos está diciendo Kurzweil es que en el 2050 la máquina será capaz de tener esas sensaciones y superar al hombre en emociones y en trascendentalismo. En el 2050 nos superaremos. Ahora bien, Kurzweil promete que esta es la nueva fase de la evolución en la humanidad. Tenemos un universo inanimado, que es el Big Bang. Tenemos el siguiente, que es una vida no consciente, que es todos los movimientos químicos y la primera aparición de vida en el agua. Y luego, cuando sale del agua, llega a la humanidad, que es donde estamos nosotros hoy. ¿Qué pasa con la transhumanidad? Somos los seres humanos cuando nos volvemos sabios, nos inyectamos, nos ponemos más cerebros, nos ponemos ojos, nos ponemos implantes por todo el cuerpo, y eso es la transhumanidad. Y después de un proceso muy largo, los cyborgs se volverán tan humanos y los implantes tecnológicos serán igual al tejido humano, así que la poshumanidad serán unos seres mejorados ya con todos mejores órganos, pero no somos nosotros, definitivamente no somos nosotros. Para Kurzweil desaparecemos como raza del mundo con la aparición de las máquinas, y esto lo presupone para el 2050. Yo aspiro a verlo. Vosotros que sois más jóvenes, ¿qué estáis haciendo? ¿Qué estáis pensando? Que es una locura. Muy bien. El transhumanismo moderno, que es donde estamos nosotros acá, empieza a reemplazar antiguos mitos. Estamos saliendo del jardín del Edén nuevamente. Los científicos transhumanistas creen hoy haber encontrado el camino de vuelta al paraíso. Pero no un paraíso donde nos recibe San Pedro, no. Vamos a tener un paraíso tecnológico. La próxima y probablemente última etapa de la evolución humana se encuentra ligada a la inteligencia artificial, a la física, a la realidad virtual, a la biología y a las tecnologías combinadas. La fusión de lo real con el mundo digital, conocida como la singularidad, es el próximo eslabón en la cadena de evolución del hombre, y la única para los transhumanistas. La versión tipo humano 1.0, que es como nos llaman a nosotros, desaparece. Y vendrá un modelo de producción que será sustituido por cyborg, por clones, por híbridos, por todo. Muy bien. Bueno, acá tenía que salir una slide de un cyborg. Nos vamos a imaginar un cyborg. Vamos a hablar ahora exactamente de qué son los cyborgs. Las modificaciones de los cyborgs, o sea, del humano insertado, vendrán desde la biología, la nanociencia, la neurología y la rama completamente tecnológica. Todo esto es una base de presupuestos. Todos son presupuestos. Estos están diciendo, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer, pero no están explicando cómo lo van a hacer. Entonces, vamos a empezar a ver qué son esos cosas. Entonces, ¿qué dice el transhumanismo? El transhumanismo es un evolucionismo, estamos hablando de que el hombre va en evolución, de corte finalista. O sea, la evolución llegó un momento y se paró, no continúa. Básicamente, el universo, la humanidad y todo lo que hay en parte de él tiene un proceso evolutivo que tiene una línea recta y se supone que va a más. Ahora, ¿qué pretende el transhumanismo? La posibilidad de alcanzar un conocimiento universal. Podríamos empezar por definir qué es conocimiento para hablar de conocimiento universal. Pero lo gracioso es que ellos tienen unos principios racionalistas con funciones empiristas. Es un poco extraño tener un postulado completamente científico, pero a la hora de actuar lo hacemos desde el empirismo. ¿Tiene algún peso eso? ¿Tiene alguna lógica? No la tiene. Tercero, transhumanismo.
es una evolución. El poshumanismo es la desaparición y superación de la especie humana tal como la conocemos en pro de una especie superior, infinitamente más inteligente, más ética, más amorosa. Entonces, ¿qué nos está proponiendo la mejora de la especie? Nos está proponiendo muchas cosas, pero no sé ustedes, pero antes de haber escuchado todos estos postulados del transhumanismo, no hemos escuchado estas grandes búsquedas de vida eterna, de un paraíso, de estar conectados con algo, con, si lo podemos llamar Dios. ¿No lo hemos escuchado antes, chicos, en otros metrarrelatos? Esto no es nuevo. Este relato, primero, el relato de Gilgamesh es un relato del 2700 a.C., es un relato sumerio, y para cultura de todos vosotros es la primera tabla que se encuentra escrita. Es la primera prueba de que del primer lenguaje escrito por el ser humano, el lenguaje sumerio. Gilgamesh es un guerrero que se muere y desciende a los infiernos y logra engañar al diablo para resucitar en la inmortalidad. Pero Gilgamesh, cuando resucita en la inmortalidad, es castigado. Adán y Eva, jardín del Edén. Estamos en el jardín del Edén, tenemos todo, podemos comer de todos los árboles menos de uno. Pero queremos ir a comer del fruto prohibido. Comemos del fruto prohibido y somos expulsados. El árbol de la vida. El árbol de la vida es el relato más conocido en el mundo entero. Existen relatos desde antes de Cristo del árbol de la vida hasta nuestros días. Existen todas las culturas, europeas, americanas, africanas, orientales. En todas las culturas existe el relato del árbol de la vida. ¿No les parece muy curioso eso? Que todos tengamos la misma significación del árbol de la vida. La primera es una foto de una escultura hecha de lo que podría ser el árbol de la vida del siglo X. Está en una iglesia en Suecia. La segunda es una pintura, pero con mosaicos, del siglo XVII. Y la tercera es un relato de Brasil. ¿Qué nos cuenta el árbol de la vida? El árbol de la vida básicamente es un árbol que está conectado con un mundo. No sabemos con cuál. Pero ese árbol nos provee alimento, nos provee sombra, nos provee muchas cosas, y el hombre va a comer de él. Hay toda una conexión con el inframundo, con el otro mundo, como lo queramos llamar, pero el hombre está conectado a algo a través de ese árbol. Ese árbol le provee algo. Ahora bien, la Torre de Babel. ¿Alguien se acuerda del relato de la Torre de Babel? Bueno, ¿sí? Yo lo que me acuerdo era que los humanos querían intentar llegar a ser tan poderosos como Dios y alcanzarlo, así que comenzaron a construir una torre para intentar llegar al cielo, y Dios pues como que se enfadó porque intentaran llegar hasta él, así que no solo la derrumbó, sino que hizo que cada uno hablara un idioma distinto para castigarlos y que no se pudieran entender. Mejor haber explicado lo que haber hecho yo. ¿Qué pasa con el hombre? Quiere superar a Dios. ¿Y qué pasa con Dios? Los castiga. Que no se nos vaya olvidando eso. La caja de Pandora. Primero, la caja de Pandora no era una caja, era una vasija. Los griegos no tenían cajas, los griegos tenían vasijas. Pero no me pregunten cómo y en qué momento la historia se torció y se llamó la caja de Pandora. Pandora está muy unida al mito siguiente, que es Prometeo. De hecho, Pandora es cuñada de Prometeo. Ella se casa con el hermano de Prometeo. Y Pandora es un regalo que le dan los dioses al hermano de Prometeo. Prometeo le dice a su hermano: no te cases con un regalo que te dan los dioses, porque todos los regalos de los dioses tienen problemas. Y Prometeo era un dios. Su hermano se enamora de Pandora y los dioses le dan la famosa vasija como regalo de bodas y hacen que Pandora se vuelva muy curiosa. El caso es que un día Pandora finalmente abre la caja y salen todos los males del mundo. Cuando Pandora se da cuenta de eso y cierra la caja, lo único que queda en la caja es la esperanza. Y de ahí la frase que la esperanza es lo último que se pierde. Sale de este relato. Es un relato griego. ¿Qué pasamos?
Desobedecimos a los dioses, ¿qué pasa? Fuimos castigados por los dioses. Prometeo. Prometeo es un dios. Y Prometeo crea un hombre, que es el que está ahí, esto es un cuadro de Rubens, una pintura de Rubens, y crea un hombre de barro, pero su hombre se muere de frío. Entonces, Prometeo le pide el fuego divino a Zeus para poder calentar a su hombre. Zeus no lo deja. Pero Prometeo roba el fuego divino para darlo a los hombres. Zeus castiga a Prometeo de una forma horrible. Coge a Hefesto, que es el dios del fuego, y cuelga a Zeus en una montaña amarrado para que cada día venga un águila y se coma sus órganos. Pero como como Prometeo es un dios, cada noche los órganos vuelven a regenerarse y así sucesivamente. El día viene el águila y en la noche se regeneran los órganos. Entonces es una tortura. Pasan 30 años de este sufrimiento y un día va pasando por ahí un filósofo y logra soltar a Prometeo y que Prometeo recupere su libertad. Nuevamente, Prometeo quiso darle vida a un hombre, robó el fuego de los dioses y fue castigado. ¿Qué nos quedan de todos estos metarrelatos? ¿Y qué es lo que nos está prometiendo el poshumanismo hoy? Que básicamente hemos partido de un proceso evolucionista y que la única posición posible son los cyborgs. ¿De verdad es el único proceso de evolución que puede tener el ser humano? ¿De verdad no tenemos más para dónde avanzar? ¿No tenemos más para dónde evolucionar, chicos? Vosotros que sois de medicina, no tenemos, literalmente, no tenemos de ciencias de la salud, ¿no tenemos más por dónde evolucionar? Sí, claro que sí. Bueno. ¿Tengo que decirlo? Sí. Vale, yo creo que la tecnología puede ayudarnos, pero no es la única solución. Yo creo que la solución es más bien cambiar nosotros mismos, pero no en el aspecto físico ni psicológico, sino empezar, yo creo que a construir un mundo juntos y unidos, donde las diferencias sean menores, donde el dinero no sea lo más importante y donde nos ayudemos los unos a los otros, donde el medio ambiente, o sea, se valore un poco más y no se trate tan mal. Y yo creo que esa es la manera de evolucionar, no con robots y demás, que también pueden ayudar. Ya, claro. ¿Alguien más tiene una opinión? Y si no, vamos relajando para el debate, vamos quedando con esas preguntas, que yo espero que mi tarea hoy es incomodaros, es que salgáis mal de acá, es que ya tenemos que unirnos todos. Pero bueno, ahora bien, el famoso cyborg que estaba, perdón, me equivoqué de slide. El famoso cyborg del que os estaba hablando. Entonces, las modificaciones que nos promete el transhumanismo es lo que les comenté, toda esa base de presupuestos, pero sobre todo que nos da 4 postulados del poshumanismo que vamos a estudiar uno por uno. El primero es alcanzar la superinteligencia, el segundo es alcanzar el fin del sufrimiento, el tercero es alcanzar el perfeccionamiento de la personalidad y el cuarto es el fin del envejecimiento, que se podría revertir, y hablar de inmortalidad. Eso es lo que nos está prometiendo. Ahora, estudiemos paso por paso estos 4 postulados. Primero, alcanzar la superinteligencia. Esto, mis amigos, no es un sueño humano. De esto lo estamos hablando, mejor dicho, del conocimiento universal, lo venimos hablando desde antes de Sócrates. Incluso ya Parmenides tiene textos donde llegamos hablando de estos temas. Es un sueño muy temido también por la humanidad. Tenemos muchas leyendas en torno a la vida eterna, ya las acabamos de ver. Pero recordemos siempre que hemos querido buscar cosas, hemos sido castigados. Prometeo, Pandora. Entonces, ¿cómo se propone el transhumanismo conseguir esta superinteligencia? Pues básicamente con manipulaciones del cerebro. Es así de sencillo. Pondrán un implante en nuestro cerebro que permitirá tener acceso directo a la nube. Y los datos y la información se van a multiplicar exponencialmente y la velocidad también. Gracias por la superinteligencia. ¿No les gustaría a ustedes tener más información? Pero, ¿qué es la inteligencia?
Antes de hablar de superinteligencia, a mí me gustaría que habláramos de inteligencia. ¿Y cómo podemos hablar, cómo los transhumanistas hablan de que la superinteligencia es un término unívoco? O sea, que solo tiene una dirección. ¿De verdad la inteligencia humana tiene solo una posibilidad directa? Los que estamos más mayorcitos, no nosotros, pero los que estamos más mayorcitos, y más o menos hasta el año 90, cuando apareció Howard Gardner, fuimos calificados en el colegio y en la universidad por dos competencias básicas: la competencia lógica matemática y la competencia semántica, no más. Entonces, todos éramos calificados así. Estos son mis compañeros de clase, todos, ahí, todos esos animales que ven. Y nos calificaban y nos ponían una prueba que era: va a ganar el examen el que logre trepar el árbol. De todo ese grupo de personas, ¿cuántas pueden trepar el árbol? Uno o dos. Bueno, tres. El pájaro también. Bueno, no trepa. Bueno. Pero es lógico capacitar, es lógico valorar la inteligencia de una persona por esto. Determina que si el elefante no puede trepar, ¿es menos inteligente que los otros? No. Bueno, pues eso mismo lo dijo Howard Gardner y planteó la teoría de las inteligencias múltiples. Y gracias a eso, muchas universidades y muchas carreras que vosotros sí lo podéis disfrutar, valoran hoy las materias de manera diferente. Pero antes las competencias que valían para nosotros eran matemática y lingüística. Así que si éramos en matemáticas, ya, mejor dicho, teníamos la vida un poco complicada. Entonces, ¿por qué cuento todo esto? Porque básicamente nosotros estamos pensando como si la inteligencia fuera un instrumento, y la inteligencia no es un instrumento. Gardner lo dice: la inteligencia es la capacidad para resolver problemas y elaborar productos que sean valiosos en uno o más culturas. Óyase bien, en uno o más culturas. No puede ser solo para mi cultura, para mí y para mi entorno. Es para los demás. ¿Y por qué? Porque las inteligencias, las múltiples inteligencias, están valoradas por quién. ¿Cómo yo le doy significación a la inteligencia? ¿Alguien sabe acá? ¿Cómo creo yo inteligencia? Pues hay un filósofo que se llama Wittgenstein. Hace mucho tiempo, él dijo lo siguiente: nosotros no somos libros en blanco. Todo lo que tú sabes hoy, ¿cómo te llamas? Yo soy. Todo lo que Jocelyn sabe hoy es el producto de su infancia, de su familia, de la escuela, de todo lo que tú aprendiste. Y cuando yo te digo algo a ti, tú recibes eso gracias a todo lo que tú has aprendido en la vida. Si yo le preguntara a cada uno de vosotros qué piensa de la exposición, al final de la exposición, cada uno me daría una respuesta diferente. Pero esa respuesta no es gratis, no está en el aire, está pegada a lo que has vivido. Y gracias a eso que has vivido, le da significación al conocimiento. Eso es inteligencia, es la significación que mi vivencia le da a lo que estoy aprendiendo. ¿Por qué aprendemos unas cosas sí y otras no? Porque lo hemos vivido, porque lo hemos experimentado. Eso es la inteligencia. Y eso no lo está pensando el transhumanismo. Ellos están pensando la inteligencia como algo que todo el mundo tiene que hacerlo para sí, igual, y es exactamente igual, unívoco, y no nos está explicando a nosotros qué es esa superinteligencia. Entonces, yo quiero que a mí me digan: perfecto, vamos a ser superinteligentes, pero ¿cómo? Realmente que nos implanten un chip en la cabeza y que tengamos más capacidad de información, ¿nos va a hacer inteligentes o nos va a hacer ficheros donde vamos a guardar información? Porque una cosa es que tengamos capacidad para recibir datos, pero otra cosa es la capacidad que tengamos nosotros para interpretar y darle significación a esa información. ¿Cómo le vamos a dar la significación a ese dato? ¿Cómo ellos están pensando que vamos a tener significación de esos datos? No lo están diciendo. Ellos lo único que le proponen a uno es meter un chip, pero tener más información significa que soy capaz de darle significación a esa información. ¿No nos volveremos un libro gordo de PTT? No sé si acá existía el libro gordo de PTT. No nos estaremos volviendo un libro gordo, enciclopedistas llenos de datos, pero sin la capacidad de darle significación. Eso.
Eso me preocupa mucho. Ahora bien, Kant. ¿Habéis oído hablar de Kant? Sí. ¿Tenéis prejuicios sobre él? No. Bueno, me encanta. Porque cuando voy con filósofos todos tienen prejuicios. Kant nos habla, esto se llama el imperativo categórico y todos los filósofos lo han rebatido, se han peleado, bueno, esto ha dado para muchos libros. Kant decía que uno tiene que obrar según aquella máxima por la cual puedas querer y al mismo tiempo se convierta en ley universal. Obra como si la máxima de tu acción pudiera convertirse por tu voluntad en una ley universal de la naturaleza. ¿Quién me puede explicar esto un poquito? ¿Qué creen que quería decir Kant con esto? Que nuestra inteligencia es múltiple, pero nuestra forma de obrar tiene que estar en consecuencia con los seres. Si yo mato a alguien, ¿podría ser una ley universal que todo el mundo matara a alguien? ¿Obrar bien podría ser una ley universal? Eso es lo que nos quería decir Kant en un imperativo categórico. Y es que obrar bien, tener buenas acciones, todo lo que tengamos que hacer tiene que estar encaminado hacia una cultura general, no hacia una superinteligencia. Y a eso me refiero cuando hablo de Kant. Ahora, este sueño del transhumanismo no podría ser más racionalista posible. Y si vamos a hablar de racionalismo, nos vamos al siglo XVII con Descartes, el padre del discurso de ya desde el siglo XVII, en 1600, Descartes hablaba de una ciencia universal que permite llevar nuestra naturaleza humana al grado más alto de perfección. Óigame bien, él estaba convencido que la única forma de perfección posible era la inteligencia humana. El conocimiento como superación de nuestra propia naturaleza. Ya en el siglo XVII, Descartes tiene problemas. Descartes tiene problemas con esto. Primero, porque en ese momento, en el siglo XVII, todos los libros de ciencia se publicaban en latín. Y Descartes no quería publicar en latín porque pensaba que publicar en latín hacía que la ciencia solo se quedara entre los científicos, y el que quería encontrar un método universal quería publicar en francés para que todo el mundo estuviera accesible al discurso del método. Él publicaba con Oxford, le cerró la puerta, y los franceses también. De hecho, esto que vemos acá es un extracto de que él envía a un sacerdote que se llama el padre Mersenne para que sean los curas lo que les publiquen el libro. ¿Y qué estaba buscando Descartes? Un proyecto de una ciencia universal que permita elevar nuestra naturaleza a su más alto grado de perfección. O sea, este sueño transhumanista de la superinteligencia existe desde hace mucho tiempo. Entonces, el sueño transhumanista de multiplicar los datos en la cabeza con el chip, o sea, ir al infinito, ¿de verdad nos puede llevar a una ciencia universal? Que tú tengas muchos datos, ¿nos puede llevar a una ciencia universal como lo pretende el transhumanismo? ¿No tendríamos que estudiar cuáles son las bases del conocimiento primero y las bases de la inteligencia para hablar después de una superinteligencia? ¿Cuál es el debate que estamos teniendo sobre eso? Tenemos tantos datos en la cabeza. ¿Quién nos va a meter los datos? ¿Quién va a manejar esos datos? ¿Quién va a decidir qué datos van a ir en mi cabeza y qué datos no? ¿No les asusta un poco esto, chicos? ¿No os asusta pensar que vais a recibir información, pero que no es una información libre, sino que va a estar sesgada por algo o por alguien? A día de hoy ese sentido pasa, pero con medios de comunicación. Quiero decir, no es el mismo grado, pero actualmente tú estás condicionado por un medio de comunicación. Tú no recibes una información completamente libre, es una información condicionada dependiendo de quién controla dicho medio y dependiendo de la ideología de quién lo controla. Entonces, no es lo mismo, pero en una medida menor ya lo estás sufriendo. Claro, la diferencia es que acá lo tendrías insertado en tu cabeza y no tendrías el derecho de casi ni de pensar, sino de admitirlo como tal. Ahora nosotros tenemos un poco de capacidad de aceptación de decir sí o no. Pero bueno, va exactamente hacia allá. Entonces, tenemos varias contradicciones. Regresamos a Kant.
Si queremos superar el debate racionalista de Descartes y empírico que propuso Kant, Kant nos va a hablar que la mente es activa, ¿correcto? Nosotros no tenemos, regresamos a Kant porque, con su imperativo categórico, porque según Kant, nosotros no podemos conocer la totalidad del universo. Nosotros conocemos el fenómeno. Y lo escribo con un ejemplo de Kant. Cuando estamos hablando nosotros de un árbol, ¿qué sabemos nosotros del árbol? Sabemos que es un tronco, que tiene hojas, que produce sombra, lo que sea. Pero nosotros no sabemos si el árbol sufre, no sabemos si el árbol llora, y eso hace parte del conocimiento trascendental del ser humano. Eso lo llaman las posibilidades trascendentales de la inteligencia humana. Y eso lo hacemos los hombres a través de muchas cosas. Entonces, ¿qué dice Kant? Uno no puede conocer el mundo entero, uno puede conocer los fenómenos, y el fenómeno es el árbol, pero el árbol no es el mundo entero. Entonces, nuevamente, ¿dónde está la famosa superinteligencia? Ahora, se está teniendo en cuenta a la hora de hablar de un concepto tan grande como la superinteligencia, tan cerrado de la inteligencia. ¿En qué sentido va a avanzar esa superinteligencia? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo es el proceso tecnológico? ¿Alguien nos lo está diciendo en transhumanismo? No. Ellos están diciendo vamos a hacer, pero no nos están diciendo cómo lo van a hacer. El modo de entender la inteligencia de nuestros humanistas y de los poshumanistas como continuación es una pluralidad de datos que los ordenadores pueden producir hoy más deprisa. Ejemplo, ¿alguien ha entrado a Facebook a comprar algo? Yo entré a comprar un pantalón negro en Google. El pantalón negro me persiguió en Twitter, el pantalón negro me persiguió en Facebook, el pantalón negro me persiguió en Instagram. Ya los computadores, los ordenadores, procesan datos más rápido que nosotros. Entonces, ¿qué es lo que pretende la superinteligencia al llenarnos de datos? No lo sabemos. ¿Por qué? Porque la inteligencia humana es semántica, chicos. La inteligencia que nosotros hoy tenemos es semántica. ¿Y cómo la explicamos? Esto es la teoría, es cualquier teoría de la comunicación, existen muchas. Esta la tomé de Umberto Eco. Esto la propuso en los años 70. ¿Qué nos dice Umberto Eco? En ese momento, en los años 70, él promueve lo primero una comunicación entre humanos. Entonces, esto es una teoría de la comunicación normal. Tenemos un humano que es una fuente, tenemos un destinatario y tenemos un mensaje que va a través de un canal. ¿Qué pasa entre humanos? ¿Se acuerdan del filósofo Wittgenstein y que no somos un libro en blanco? Pues que cuando recibimos el mensaje, nosotros creamos significación de lo que nos están diciendo. ¿Qué pasa cuando la comunicación va de un humano a una máquina, chicos? ¿Hay comunicación entre un humano y una máquina? ¿Es posible la comunicación entre un humano y una máquina hoy? Sí, es posible, pero no hay significación. Porque la máquina responde, pero no interpreta lo que nosotros le decimos. Y ya en los años 70, Umberto Eco, en el Tratado de la Semiótica, dijo que iba a haber comunicación entre máquinas, pero que no podían ser semánticas, porque nuestra comunicación entre seres humanos es semántica, y la comunicación entre máquinas no puede ser semántica, chicos. Así que, ¿qué pasa? Si todos somos máquinas, ¿cómo vamos a generar esas capacidades semánticas de entendernos? A mí me gustaría que me lo explicara. Muy bien, lo segundo que nos propone el transhumanismo es el final del sufrimiento. ¿No sería genial? ¿A quién no le gustaría dejar de sufrir? ¿Qué plan? ¿Sí? ¿Te encantaría? No, a mí no me gustaría dejar de sufrir. ¿Por qué no te gustaría dejar de sufrir? Porque si no sufres no te vas a convertir en algo mejor. Muy bien. Pues básicamente lo que ellos plantean con el final del sufrimiento es eliminar el dolor y el sufrimiento. A mí me suena positivo, si me van a quitar los dolores y la enfermedad, acabar con todo el sufrimiento humano. Pero ¿cómo? ¿Cómo lo van a acabar? Pues muy fácil, dominando en el cerebro la glándula del placer. Y eso, aceptar eso, es aceptar que somos manipuladores en el cerebro, no solo para el placer, sino para cualquier cosa. ¿Qué dice el transhumanismo?
Los otros humanistas hablan de un imperativo hedonista. Eso es un invento porque eso no existe. Ellos dicen que existe un imperativo hedonista, cogen y mezclan a Kant y mezclan a Epicuro, diciendo que el ser humano intenta erradicar el sufrimiento, y que está en la búsqueda del placer como lo buscaba Epicuro. Pero cuidado, vamos a hablar de qué era el placer para Epicuro. El placer para Epicuro, la búsqueda del placer, lo hablaba desde 3 puntos de vista: desde deseos naturales y necesarios, desde los deseos naturales e innecesarios, y entre los deseos innaturales e innecesarios. ¿Qué es el placer para Epicuro? Cumplir las necesidades básicas físicas como alimentarse, calmar la sed, abrigarse y el sentido de la seguridad. Dentro de los deseos naturales e innecesarios están la conversación, o sea, los amigos, la gratificación sexual, las artes, el conocimiento. Y lo que es innecesario es el poder político, el prestigio y lo generado por las empresas. Esto es lo que propone Epicuro. Esto es la búsqueda del placer para Epicuro. No lo que nos proponen los transhumanistas, que para ellos la búsqueda del placer es la ausencia de sufrimiento. Y eso es otro tema diferente, porque no es placer la ausencia de sufrimiento. Ahora, el perfeccionamiento de la personalidad transhumanista pretende acabar con los celos, la timidez y cualquier cosa que nos estorbe. ¿A ti qué te estorba de ti? ¿De mí mismo? Sí. ¿Hay algo que te estorbe de ti? No sé. Dime una. Como, por ejemplo, en un momento tengo la determinación y la voluntad para hacer algo, pero más adelante no. Bueno, pues entonces el transhumanismo te dice: vente para acá conmigo y yo te lo quito. Entonces, chicos, o sea, si yo no voy a tener ningún defecto, ¿qué es lo que me quiero quitar yo? ¿Quién va a determinar qué son esos defectos que me puedo quitar yo? ¿Qué significa si que yo no tenga defectos? Que no tengo empatía. ¿Alguien sabe qué es la empatía? Sí. ¿Qué es La la capacidad de entender a otras personas y cuáles son sus sentimientos. Exactamente. Los seres humanos establecemos relaciones de empatía. Yo puedo saber lo que te hace daño y puedo sentir lo que te hace daño. Eso es la empatía. Y nuestras relaciones se establecen en base a la empatía. Pero si nos eliminan todo, ¿desaparece la empatía? La empatía siempre es hacia alguien. Y si eliminamos la empatía, eliminamos el otro. Perdemos la alteridad. Si no necesitamos la empatía con nadie, perdemos el sentido del otro. ¿Estamos dispuestos a no sentir nada por un esposo, por una hija, por no desarrollar sentimientos de afección por alguien? Realmente esa es la superación, esa es la superpersonalidad que nos promete el transhumanismo. Una de las grandes preguntas que me hago es cómo vamos a manipular todos estos sentimientos. Realmente, ¿cómo es que va a pasar? Pensemos en el dolor. Un dolor que se puede eliminar de alguna parte. La empatía que se puede eliminar de una parte. ¿Alguien acá ha visto Black Mirror? Sí. ¿Recuerdan el capítulo de los soldados? Bueno, yo cuando vi ese capítulo entendí mucho de esto y os lo recomiendo. Básicamente, ya en el futuro se creaban escuadrones de soldados sin ninguna empatía posible por el ser humano, pero además lo creaban por una especie humana, un odio, ya nacían con un odio por una especie humana. Así que ellos, su único propósito en la vida era ir a matar a esa especie humana, sin ninguna clase de dolor. Es más, les producía placer. ¿No estamos creando unos batallones asesinos? ¿O no podemos crear también una serie de trabajadores sumisos que puedan trabajar, como en Un Mundo Feliz de Aldous Huxley, donde todo el mundo trabajaba y no había ningún problema y eran completamente poco empáticos? Quiere decir que por esto que desde que habló Platón de la voluntad, que lo llamaba sustancia, lo tocó Kant como voluntad, lo tocó Schopenhauer y que tanto peleó Nietzsche y que tantas peleas ha dado la filosofía, llamado la voluntad de poder, que es ese motor que me lleva a hacer algo. ¿Vamos a renunciar a esa voluntad? ¿Vamos a renunciar a ese motor de acción? ¿Realmente? Ese algo
Nietzsche definía la voluntad de poder como ese algo que me hace pararme hoy para hacer algo. ¿Estamos dispuestos a renunciar a ese motor de acción? Si no lo tenemos, ¿cuál sería el momento, cuál sería la posibilidad de seguir viviendo? Ahora bien, ¿qué nos está proponiendo también el transhumanismo? El tercer punto de los 4, ya estamos acabando, para los que estén aburridos. Nos propone la inmortalidad. Esto es un poco el proceso de la inmortalidad. Vamos a ser eternamente jóvenes, aumentar nuestra calidad de vida, eliminar el dolor físico y las enfermedades. Bueno, seamos positivos, digamos que eso está bien, que es divertido, que nos eliminen el dolor y todo. Pero si cada día la esperanza de vida es más larga, y eso está bien, que la vida se prolongue, a mí me gustaría que mi vida se prolongara para poder leer más, por ejemplo, y para hacer todas las cosas que tenemos que hacer. Pero ¿dónde está el límite de esa prolongación de la vida? Nadie nos está diciendo. O sea, ¿cuánto tiempo vamos a vivir? ¿Cuánto tiempo vamos a estar con la inmortalidad? Pensemos un momento, si alcanzamos la inmortalidad, que promete acabar con la enfermedad y no morir de viejos, y no sufrir el proceso biológico, entonces, ¿qué pasaría con los muertos? Hoy cuando alguien se muere para nosotros, nos causa una pena, pero si es una persona mayor, decimos, bueno, era su proceso físico. O si era muy joven, dice que dolor, pero fue un accidente. Pero si somos inmortales, en algún momento, algo tendrá que pasar con nosotros. ¿Nos van a desintegrar? ¿O cómo vamos a desaparecer? No podemos seguir multiplicándonos infinitamente. No nos pueden prometer que nos desintegren. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿No sería más cruel que nos desintegraran a morirnos? ¿Que nos dieran una fecha de caducidad? ¿Pensar en que me van a desintegrar? Una pregunta, ¿la parte de 2015 y 2017 se ha cumplido? ¿O en parte? En parte. Ya, por ejemplo, hay exoesqueletos. Y ya hay implantaciones conectadas a la red de piernas, de brazos y para escucha. Ahora bien, pero si nos prometen la inmortalidad, ¿por qué tenemos que desaparecer? Porque básicamente nosotros no alcanzaremos la inmortalidad, serán los salvos que alcancen la inmortalidad. Es que no hay sitio para todo, ¿no? Es que esa era mi segunda frase, es que si todos seguimos vivos y seguimos creciendo, no va a haber sobrepoblación en algún momento. O sea, no estamos, si es que ya la hay, exactamente. Entonces, si ya hay sobrepoblación, entonces, ¿qué vamos a hacer con toda esta gente? Si ya la inmortalidad es eso, entonces, ¿no estamos pensando? O sea, ¿vamos a tener que dejar de reproducirnos? ¿Se va a controlar en la natalidad? Y si eso es así, si vamos a ser seres autómatas, yo me pregunto, ¿en dónde queda el amor? ¿En dónde queda la dulzura? ¿En dónde quedan los proyectos de innovación? ¿No será un mundo de paralíticos mentales? ¿No? Sí. Pensadlo, chicos. Pues muy bien, hablemos de la nueva especie y de la famosa singularidad. Ha llegado el momento de la singularidad. ¿Se acuerdan cuando Kurzweil decía que en el 2050 las máquinas iban a procesar 100 millones de datos por segundo y que eso era la singularidad porque en ese momento las máquinas tendrían capacidad de sentimiento, capacidad de conocimiento de sí, serían empáticas, tendrían muchas cosas? Esa es la singularidad, el momento en que las máquinas desplazan al ser humano, y esto se promete para el 2050. Ahora bien, es el momento que la inteligencia artificial alcanza la inteligencia humana y la supera. Sería el fin de la edad humana y el inicio de una edad poshumana. Es decir, humanos aumentados, mejorados, más inteligentes, más éticos, muy perfectos. ¿No les suena a ustedes demasiado ideal ese proyecto, chicos? ¿Demasiado? A mí es que las cosas tan ideales me dan alergia. Hay algo que me molesta. ¿Qué es lo que no estamos viendo? Pero, ¿cuáles son las ilusiones que no estamos viendo de esto? La ilusión de la superinteligencia. Voy a tener mi cerebro conectado a la nube. Eso ya lo tuvimos en el siglo XVII con el proyecto Ilustrado. ¿Qué era el proyecto Ilustrado? El proyecto Ilustrado hablaba de sacar de la ignorancia y de las tinieblas de la superstición por medio de la luz de la razón.
Un pueblo culto y un pueblo ilustrado puede luchar contra la irracionalidad, los prejuicios, las guerras y el hambre. 4 siglos después, ¿hemos sido capaces de luchar contra eso? ¿Dónde está el fracaso de la ilustración? ¿Dónde está el fracaso de este proyecto? No se estarán olvidando los transhumanistas que no solamente se trata de la ignorancia y la inteligencia, que el problema de inteligencia no es un problema de ignorancia, la irracionalidad se trata de algo más profundo. El ser humano tiene pulsiones negativas. Todos tenemos pulsiones negativas. Todos tenemos sentimiento de odio, de envidia, de rabia. Todos. ¿O hay alguien acá que puede tirar la piedra y decir yo los tengo? El ser humano tiene pulsiones. Y si estas pulsiones no se controlan, si no se observan esos poderes fácticos en el hombre, y si no logramos manipularlos, entonces, ¿cómo van a llevar a cabo ese posible sueño de la superinteligencia? Si no estamos pensando, solamente estamos pensando en las cosas buenas, pero ¿y qué pasa con las cosas, con la naturaleza negativa del ser humano? No nos están diciendo qué va a pasar con eso. Nada de eso. Esto es la utopía en mayúscula. Partimos nosotros de que la evolución, o parte del transhumanismo, de que la evolución tiene un fin. Estamos alcanzando ese trascendental objetivo por encima de nosotros mismos. Dice Kurzweil que hasta ahora la evolución ha sido lenta porque ha sido azarosa. Pero que ha llegado, y la evolución hasta ahora ha sido torpe, pero que ahora que la podemos controlar, va a ir mucho más rápido, va a ser mejor. Partimos de una idea de un finalismo y que el universo tiene un destino trazado ¿por quién? Por Dios. Hay un filósofo que se llama Dawkins y hablaba de que Dios era hacía una crítica diciendo que cuando el hombre quiere superar a Dios es como si pensara que Dios fuera un relojero ciego que hace las cosas mal y que el hombre tiene la necesidad de venir a mejorar la obra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está pensando el transhumanismo? ¿Que tenemos un Dios torpe que tenemos que venir a corregirlo? ¿Vamos a reemplazar ese relojero? ¿Vamos a reemplazar ese Dios? ¿Es eso lo que nos está proponiendo el transhumanismo? ¿Vamos a reemplazar a Dios? Un problema esencial desde que empezamos a hablar de los sumerios hasta ahora con Dios es que estamos, o bueno, tú en este caso estás dando por hecho la existencia de Dios cuando el transhumanismo no da por hecho la existencia de Dios y cuando tampoco la existencia de Dios está demostrada. Entonces, bueno, pues no hablamos de Dios, hablemos de lo que nos permite estar en este plano. Lo que quiero decir es que si tú no crees en Dios como divinidad, si tú no crees que hay un ente superior a la raza humana, es imposible que tú estés pensando que tenemos que cambiar o que vamos a sufrir un castigo por cambiar. Es decir, lo que tú dijiste de que hemos sido castigados durante la eternidad por intentar desobedecer a Dios, al fin y al cabo esos son un poco mitos, porque la existencia de Dios es algo que está demostrado tampoco. Claro, pero de todas maneras, ¿cómo es tu nombre, perdón? David. Siempre va a haber algo por encima de nosotros. Si tú no sé, algunos lo llaman naturaleza, algunos filósofos lo llaman metafísica, pero ¿tú crees que nosotros aparecimos así como así en el universo? No, parece una superinteligencia. Ya, yo no, por eso, no lo veas como un Dios, puedes verlo como tú quieras, pero siempre va a haber algo que nos hizo estar acá. Hay un cosmo, siempre, Carl Sagan, ¿han oído hablar de Carl Sagan? A eso oí hablar. Bueno, ¿Repite? Carl Sagan, el que creó la serie Cosmos. la serie Cosmos. Yo no me acuerdo, él era cosmólogo. El cosmólogo, ¿no? La palabra es cosmólogo, es que estaba buscando. Astrónomo. Y físico. Bueno, astrofísico. Bueno, Carl Sagan decía que nosotros fuimos creados por el universo para que diéramos cuenta de él. Para él la única razón de que el ser humano fuera creado era para dar razón de que el universo existía. Y no estamos hablando de Dios, estamos hablando de un universo. Entonces, yo acá tomo la analogía de Dios, pero pensemos en algo superior a nosotros, porque si hay algo superior que nos hace estar acá. ¿Alguien tiene una pregunta? Bueno, continuamos.
Estamos viendo una paradoja en las contenciones que se están manejando en el universo que tiene este destino. Pero, ¿quién ha trazado este destino que nos está planteando los transhumanistas? ¿Un Dios? O lo que tú quieras llamar, o una naturaleza, o una metafísica, o un universo como lo llamaba Carl Sagan, que no sabe dónde llevarlo a cabo y que son los hombres los que tienen que corregirlo. Tenemos que corregir la obra de esa existencia mayor. Ese finalismo tiene demasiada utopía, demasiadas ilusiones. Sobre todo, ¿quién va a controlar las facciones negativas del ser humano para que seamos una sociedad mejor? Nadie nos lo está diciendo. Cuarto y última promesa del transhumanismo hacia una nueva sociedad. Lo que nos promete es llegar a una sociedad en abundancia donde nadie va a carecer de productos. ¿Eso no está pasando ahora? ¿Alguien está careciendo de productos? Eso está pasando ahora. Hay algo que me suena extraño, pero que no veo qué es. Ahora, nos están prometiendo comunicación telepática. Entonces, vamos a alcanzar la comunicación telepática, que esto generaría empatía entre los seres humanos. Tener una comunicación significaría que yo podría adivinar sin hablar lo que sientes. Pero eso ya no lo sentimos a través de la empatía de alguna forma, sí. Pero al despojarnos de los sentimientos y en el mejoramiento de la personalidad, nos despojaríamos de la empatía. Para tener telepatía, teníamos que ser seres absolutamente, no tendríamos que tener empatía. Entonces, si yo no tengo empatía por el ser humano, ¿qué es lo que le voy a transmitir al otro ser humano? ¿Datos? ¿Vamos a transmitir datos al otro ser humano? ¿Para eso queremos la comunicación telepática? ¿Para transmitir datos? ¿O cómo va a pasar esa comunicación? Eso no nos lo han explicado. Básicamente la empatía, como base ética, tenemos que partir que es emotiva, porque está condicionada por la emoción, por la cercanía, por la proximidad, por el amor, por el afecto. Yo siento empatía entre más cerca te tengo, no por lo que tengo más lejos ni por lo que no conozco. Es decir, como valor moral, no cumple objetividad lo que dicen los transhumanistas, porque es la perfección de la ética del transhumanismo. Esa telepatía sería completamente, no tendría empatía. Ahora, ¿qué tipo de empatía fomentarían los transhumanistas? Hay dos clases de telepatía. Hay una empatía cognitiva, que es que yo siento lo que a ti te duele, ¿correcto? Y hay otra que es emocional. Me duele. Una cosa es saber que te duele y otra cosa es que me duela como a ti te duele. Entonces, si hay otra como una empatía emocional, la primera sería un arma perfecta para manipular. Sé lo que te duele y te puedo manipular con ello. ¿Quién tiene más acceso a sus poderes superiores? Tiene más capacidad de manipular al otro. ¿Quién va a poder desarrollar una empatía emocional cuando soy capaz de leer al otro y capaz de manipular al otro porque no tengo empatía para el otro? El trascendentalismo, que supone la concepción platónica de un estado ideal, de un nuevo objetivo que no responde a esa objetividad de las bases, tiene un corte empirista. Ya Platón nos había hablado de un Dios perfecto, y esto lo está hablando en nuestro transhumanismo. Esto es lo que es un ser humano y esto es lo que es un ser poshumano. Lo que nos propone el transhumanismo y el poshumanismo son unos medios. Y yo creo que el error más grande que ha cometido el transhumanismo es hacernos pensar que la tecnología es un fin, cuando la tecnología no puede ser más que un medio. Decía Kant, que el único fin posible para el hombre tiene que ser él. No podemos poner a la tecnología como el fin. La tecnología tiene que ser un medio para que nosotros lleguemos a un sitio. No puede ser la tecnología el fin para que nosotros nos volvamos medios. El hombre no puede ser medio de nada, el hombre solamente puede ser fin. ¿Qué criterio tienen los posthumanistas para llegar a esos fines deseados? ¿Cómo van a controlar que no sea el poder que manipule ahora unos fines para que la gente no haga lo que quiera?
la manipulación del poder. Estamos a puertas de una tecnodemocracia. ¿Va a ser la democracia el nuevo gobierno? ¿Es eso lo que nos están proponiendo los transhumanistas? Y para cerrar, ¿qué es un ser humano? Hablemos de qué es un ser humano, chicos. Un ser humano tiene tres condiciones. O un ser, hablemos de ser. Primero, una conducta como acción. En los animales tengo hambre, como. En los seres humanos me levanto temprano porque quiero llegar temprano a la clase. Segundo, un motor que está conducido por el placer y por el poder. Y existe, y hasta ahí, los hombres y los humanos, por eso he trazado esa raya, somos exactamente iguales, no hay ninguna diferencia. Ahora bien, ¿por qué nos alejamos de los animales? Porque tenemos rasgos definitorios. ¿Qué significa? Que tenemos conciencia de sí. Nosotros pensamos y sabemos que nosotros somos nosotros. Por eso Descartes dijo, pienso, luego existo. Él no dijo siento, porque los sentimientos son subjetivos. Perdón, soy de organización, ¿os importa que hagamos una foto? ¡Ay! Es el máster, ¿no este? No. Es más filosofía, vale, perdón, Sí. perdón. Vale. ¿Hay menores? Sí. La gran mayoría. Casi todo. Vale, perdonad, es que es un problema legal que no podéis salir en la foto, lo hago mirando hacia allá, ¿vale? No hace falta tampoco que os giréis. No. Disculpad por el tema del tema legal, ¿vale? Mejor no lo saber. Sí. Gracias y perdona, ¿eh? Nada. Ahora, tenemos conciencia de sí. Eso no lo tienen los humanos. Dos, tenemos un lenguaje simbólico que es semántico, como ya lo dije, y ese lenguaje nos permite tener libertad, responsabilidad y capacidad de amar. Esto es lo que nos hace ser humanos y no lo están viendo los transhumanistas. Y para final les dejo esta frase de Bertrand Russell que dice: el progreso ético es la única respuesta para reparar los posibles daños generados por el progreso científico. Por ello, y dado que el proceso científico va claramente por delante del proceso social, hay que poner el mayor empeño en el desarrollo de valores éticos profundos que permitan asimilar los nuevos conceptos que surgen de la aplicación de la ciencia. Y con esto termino. ¿Alguna pregunta? Yo no pregunto.